desde Cogersa os vamos a explicar cuáles son esas alternativas, como decía el director, para esos municipios pequeños o esas zonas rurales de municipios de mayor tamaño, donde ir con un camión a recoger el quinto contenedor, el contenedor marrón, pues en ocasiones no es posible o es ineficiente desde el punto de vista ambiental o económico. Me consta que muchos municipios, como habéis oído, ya todos, con independencia de vuestro tamaño, desde el 1 de enero estáis obligados por ley a hacer una recogida separada de biorresiduos. Pues bueno, se ha juntado un poco todo, pues incremento de costes, impuesto al depósito en vertedero, la entrada en funcionamiento de nuestra nueva planta, y todos, quien más o quien menos, estáis tratando, pues bueno, pues de reducir o minimizar los costes de la gestión de residuos. Por eso, aunque esta jornada la venimos haciendo desde hace muchos años, porque siempre hacemos a principios de año, cuando lanzamos nuestro programa de compostaje doméstico, pues una jornada explicativa sobre qué tenéis que hacer los ayuntamientos. Yo creo que este año pues es especialmente interesante porque la obligación legal ya existe para todos. El interés en ahorrar costes, yo creo que seguramente estaréis todos de acuerdo en que es algo común con carácter general, pero este año más. Y luego, pues como decía el director, el compostaje, yo creo que está evolucionando, el autocompostaje está evolucionando de ser una actividad de educación ambiental minoritaria, donde había una serie de personas pues, que tenían un jardín o una huerta, que estaban muy concienciados, a una alternativa real que, como vemos, va a ser previsiblemente en este año regulado por orden ministerial, donde va a haber una posibilidad de bonificar o de trasladar a los ciudadanos beneficios. Y esto, bueno, no es más que un acicate para, bueno, pues para una serie de actuaciones que Cogersa viene desarrollando ya desde hace muchos años, 15 años en el caso del compostaje doméstico. En el compostaje comunitario, aunque había habido alguna iniciativa puntual, es verdad que en Asturias no habían progresado, porque bueno, las personas somos así, cuando hay que poner de acuerdo a un conjunto de personas y hacer las cosas y buscar, pues bueno, lo que es el concepto de maestro compostador, alguna persona con un compromiso mayor, pues las cosas no siempre son tan fáciles. Pero yo creo que la experiencia adquirida hace que haya llegado en este año la mayoría de edad del compostaje, del autocompostaje, ¿no? Con lo cual, pues nosotros os queremos explicar, por una parte, qué vamos a poner en marcha con el compostaje comunitario, con la ayuda de esos fondos que nos ha encomendado el Principado de Asturias, para evitar que de manera individual pues cada municipio pues tenga que poner en marcha un área de compostaje comunitario, un acompañamiento, bueno, y poder hacerlo desde Cogersa de manera gratuita para vosotros, por esos fondos que canalizamos. Y luego os vamos a explicar también pues lo que es la nueva campaña de compostaje doméstico de este año, que entiendo que si estáis aquí es porque os habréis inscrito. Hay muchos más ayuntamientos también inscritos, y bueno, algunos sois ya históricos, grandes expertos en compostaje, y seguramente podríais además dar muchas explicaciones de vuestra experiencia. Otro, entiendo, pues sois personas que habéis dado el paso a la responsabilidad política, o técnicos que os habéis incorporado a esta materia más recientemente y que por tanto venís un poco a enteraros de cómo funciona, ¿no?